Mira tu brazo en este momento. Observa realmente la piel que lo cubre. Probablemente veas algunos vellos finos, casi invisibles, a menos que la luz sea la adecuada. Ahora imagina ese mismo brazo cubierto de pelo denso y oscuro, lo suficientemente grueso como para mantenerte caliente en una noche helada, lo bastante resistente para protegerte de espinas e insectos. Así lucían tus antepasados, no tus bisabuelos, sino millones de años atrás. En algún punto del camino lo perdimos, casi todo. Hoy en día, los humanos somos los únicos primates que caminamos esencialmente desnudos. Los chimpancés tienen pelaje, los gorilas tienen pelaje, los orangutanes también. Cada uno de nuestros parientes más cercanos está cubierto de la cabeza a los pies con pelo protector. Pero nosotros somos extraños. De más de 5,000 especies de mamíferos en la Tierra, somos una de las pocas que decidió que el pelaje ya no era necesario. Estamos en la misma categoría que elefantes, rinocerontes, hipopótamos y ballenas. Y hay una razón por la que esos animales carecen de pelo, o son masivos y viven en climas cálidos, o viven en el agua. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué perdimos nuestro pelaje cuando todos los demás primates conservaron el suyo? Esta no es solo una curiosidad. Es una de las preguntas más importantes en la evolución humana. Porque perder nuestro pelaje lo cambió todo. Cambió cómo cazamos, cómo sobrevivimos al calor, cómo nos comunicamos, incluso cómo pensamos sobre los demás. El enigma que desconcertó a Darwin. El misterio de nuestra piel desnuda ha obsesionado a los científicos durante más de un siglo. El propio Charles Darwin estaba desconcertado por ello. Podía explicar por qué las jirafas tienen cuellos largos y por qué las aves tienen diferentes formas de pico, pero ¿la falta de pelo en los humanos? Esa lo dejó perplejo. Finalmente se decidió por una idea relacionada con la selección sexual, básicamente que nuestros ancestros encontraban más atractivas a las parejas sin pelo. Pero incluso él no estaba completamente convencido. Desde entonces, los investigadores han propuesto al menos una docena de teorías diferentes. Algunos piensan que perdimos el pelaje porque empezamos a correr largas distancias bajo el sol africano y necesitábamos enfriarnos. Otros creen que sucedió cuando nuestros ancestros pasaron tiempo en el agua y sus alrededores. Algunos científicos argumentan que fue por los parásitos, que deshacerse del pelaje significaba librarse de garrapatas y piojos portadores de enfermedades. La verdad es que probablemente todos tengan razón parcialmente. La evolución usualmente no ocurre por una sola razón. Es más desordenada que eso. Múltiples presiones trabajando juntas, cada una empujando a nuestros ancestros hacia menos y menos pelo corporal durante millones de años. Pero el hecho es que algo dramático sucedió. Algo que hizo a nuestros antepasados diferentes de cualquier otro primate que haya existido. Piensa en lo que eso significa. Nuestra piel sin pelaje no es solo un detalle menor. Es una característica definitoria de lo que nos hace humanos. Nos obligó a inventar ropa, lo que llevó a la cultura y la identidad. Nos hizo sudar de manera diferente, lo que nos permitió correr más lejos que casi cualquier animal en la Tierra. Expuso nuestra piel al sol, cambiando cómo nuestros cuerpos producen vitamina D. Nos hizo vulnerables al frío, lo que nos empujó a controlar el fuego. Incluso cambió cómo leemos las emociones de los demás. Puedes ver a alguien sonrojarse, puedes verlo palidecer de miedo. Intenta hacer eso a través de una capa de pelo grueso. Cuando éramos peludos. Retrocedamos. Muy atrás, 6 millones de años, antes de los teléfonos inteligentes, antes de la civilización, antes del fuego, antes de las herramientas. De vuelta a una época en que tus ancestros no se parecían en nada a ti. Porque durante la mayor parte de nuestra historia, no estábamos desnudos. Estábamos peludos, completamente cubiertos de pelo corporal de la cabeza a los pies, como todos los demás primates del planeta.
Imagina a uno de tus ancestros distantes caminando por un bosque africano hace 6 millones de años. Miden aproximadamente 1,20 m. Caminan erguidos más a menudo que sus primos chimpancés, pero aún pasan mucho tiempo en los árboles, y están cubiertos de pelo grueso y áspero, no el vello fino casi invisible que cubre la mayor parte de tu cuerpo hoy. Hablamos de pelaje real, lo suficientemente denso para verse desde la distancia, lo suficientemente grueso para proporcionar aislamiento real. ¿Y sabemos que lucían así por 2 tipos de evidencia? Primero está la evidencia genética. Cada humano vivo hoy todavía lleva los genes para el pelo corporal completo. Están ahí mismo en tu ADN, mayormente desactivados, pero ocasionalmente expresándose de maneras que nos recuerdan nuestro pasado peludo. Hombres con espaldas peludas, mujeres con hirsutismo, niños nacidos con hipertricosis, una condición rara donde están cubiertos de pelo corporal grueso. Estos no son errores genéticos, son retrocesos evolutivos, vislumbres de cómo todos solíamos lucir. La segunda línea de evidencia viene de la anatomía comparada. Mira a un chimpancé, realmente míralo. Bajo ese pelaje oscuro, su piel es pálida, casi blanca. El pelo no es solo decoración, es protección contra el sol, aislamiento contra las noches frías, una barrera contra insectos y parásitos. Ahora mira la distribución del color de la piel humana. La pigmentación de piel más oscura aparece en poblaciones que han vivido cerca del Ecuador durante más tiempo. Esta es una pista importante. Si nuestros ancestros hubieran mantenido su pelaje, no habrían necesitado piel oscura. El pelo habría proporcionado protección contra la radiación UV. ¿Qué hacía el pelaje ancestral? El pelaje es uno de los sistemas de control climático más sofisticados de la naturaleza. Funciona en ambos sentidos. Mantiene el calor cuando hace frío, mantiene el calor fuera cuando hace calor. Esas densas capas de pelo atrapan aire cerca de la piel, creando una barrera aislante que modera los cambios de temperatura. En una noche fría en el bosque africano, cuando las temperaturas podían bajar a 10 grados o menos, ese pelaje habría sido la diferencia entre un sueño cómodo y una hipotermia peligrosa. Pero no se trataba solo de mantenerse caliente. En el calor del día, el pelaje bien mantenido realmente ayuda a mantenerte fresco. El pelo crea una barrera entre la luz solar directa y la piel, evitando que la radiación solar caliente el cuerpo directamente. Los ancestros con pelaje habrían funcionado de la misma manera, siempre que permanecieran en entornos boscosos con mucha sombra. Luego está la protección física. El pelaje de los primates no es suave y esponjoso como el de un conejo. Es áspero, a veces lo suficientemente denso como para desviar espinas, prevenir picaduras de insectos, amortiguar impactos menores. Cuando te mueves a través de vegetación espesa, trepas árboles con corteza áspera, te sientas en suelo irregular. Esa capa de pelo previene innumerables pequeñas lesiones que podrían llevar a infecciones. Y en un mundo antes de los antibióticos, la infección era una sentencia de muerte. Los parásitos eran otra preocupación importante. Esto parece contraintuitivo. Tendemos a pensar que el pelaje alberga parásitos, y puede hacerlo. Pero el pelaje de primates bien mantenido realmente proporciona una primera línea de defensa. El pelo crea una barrera física que dificulta que las garrapatas, ácaros y otros ectoparásitos lleguen a la piel. La hipótesis de la sabana. Durante décadas, la explicación más popular ha sido lo que los científicos llaman la hipótesis de la sabana. La historia va así. Entre 6 y 7 millones de años atrás, nuestros ancestros vivían vidas cómodas en los bosques de África. Estaban cubiertos de pelo corporal grueso, como los chimpancés y gorilas modernos. Luego, el clima cambió. Esto no fue una catástrofe repentina. Fue una transformación lenta y ardua que tomó millones de años. África se estaba volviendo más seca. Los bosques se estaban reduciendo, y en su lugar, vastas praderas se extendían por el continente.
Nuestros ancestros tenían una elección. Podían retirarse con los bosques, quedándose en los parches de bosque menguantes y compitiendo cada vez más desesperadamente por recursos limitados. O podían adaptarse al nuevo entorno, aprendiendo a sobrevivir en las praderas abiertas donde ningún simio arbóreo había ido antes. Algunos eligieron la primera opción y eventualmente se convirtieron en chimpancés y bonobos modernos. Pero un linaje, nuestro linaje, tomó el riesgo. La sabana no era como el bosque. En los árboles podías moverte de un lugar sombreado a otro, rara vez exponiéndote a la luz solar directa por largos periodos. Pero en las praderas no había dónde esconderse del sol. Si querías encontrar comida, tenías que caminar kilómetros bajo un calor brutal. Y aquí es donde el problema con el pelaje se vuelve obvio. El pelo corporal es un gran aislante cuando necesitas mantenerte caliente. Pero cuando haces ejercicio bajo un calor de 40 grados, se convierte en una trampa mortal. Alrededor del mismo tiempo en que se mudaban a las sabanas, estaban desarrollando algo revolucionario: el bipedalismo, caminar erguido sobre dos piernas. Esta adaptación generalmente se explica en términos de eficiencia. Caminar sobre dos piernas usa menos energía que caminar con los nudillos sobre las 4. Pero el bipedalismo tenía otra ventaja crucial que a menudo se pasa por alto: reducía la exposición al sol. El sistema de sudoración revolucionario. Nuestros ancestros necesitaban un mejor sistema de enfriamiento, y la naturaleza ya había proporcionado la solución: la sudoración. Muchos animales sudan, pero la mayoría de los mamíferos solo tienen glándulas sudoríparas en ubicaciones limitadas, como sus patas. Los humanos somos diferentes. Estamos cubiertos de glándulas sudoríparas ecrinas, millones de ellas distribuidas por todo nuestro cuerpo. Estas glándulas producen sudor fino y acuoso que se evapora rápidamente, llevándose el calor de la piel con una eficiencia increíble. Pero aquí está el detalle crucial. Las glándulas sudoríparas ecrinas solo funcionan eficientemente en piel desnuda. Si estás cubierto de pelaje grueso, el sudor queda atrapado en el pelo, donde simplemente se queda siendo inútil en lugar de evaporarse y enfriarte. Así que la hipótesis va así. A medida que nuestros ancestros se adaptaban a la vida en la sabana y desarrollaban el bipedalismo, la selección natural comenzó a favorecer a los individuos con menos pelo corporal y más glándulas sudoríparas ecrinas. Estos individuos podían permanecer activos durante las partes más calurosas del día. Podían caminar más lejos para encontrar comida. Podían cazar más efectivamente. Más importante, podían practicar lo que los antropólogos llaman caza de persistencia. Este fue el cambio de juego, la estrategia de caza que podría haber impulsado la evolución humana más que cualquier otro factor. Así es como funcionaba. Eliges un animal objetivo, generalmente algo como un antílope. Luego simplemente comienzas a trotar detrás de él. No sprintar, solo un trote constante. El animal huye, corriendo a toda velocidad hasta que está muy adelante. Pero sigues trotando. Eventualmente lo alcanzas de nuevo. El animal huye otra vez. Sigues trotando, una y otra vez durante horas, a veces durante un día entero. El animal es más rápido que tú en ráfagas cortas, pero no puede sudar efectivamente. Solo puede enfriarse jadeando, lo que significa que tiene que dejar de correr para recuperar el aliento. Mientras tanto, te estás enfriando continuamente a través de la sudoración evaporativa. Nunca tienes que parar. Puedes trotar durante horas sin sobrecalentarte. Eventualmente, el animal simplemente colapsa por agotamiento por calor. Y caminas y lo matas con una lanza o una roca. Más allá de la sabana. Pero la hipótesis de la sabana no está exenta de problemas. La mayor crítica es que la línea de tiempo no coincide del todo. Sabemos que nuestros ancestros eran bípedos hace unos 4 millones de años, pero la reducción más dramática del pelo corporal probablemente no ocurrió hasta mucho más tarde, quizás hace 1 o 2 millones de años. Esa es una brecha enorme.
Luego está la teoría del simio acuático. La idea básica va así. En algún momento hace entre 7 y 8 millones de años, nuestros ancestros no vivían en la sabana africana. Vivían a lo largo de costas, en estuarios, pasando tiempo significativo en aguas poco profundas. Durante esta fase acuática, perdieron su pelaje. Los mamíferos acuáticos pierden su pelaje porque se convierte en un lastre en el agua. El pelaje mojado pierde sus propiedades aislantes, crea resistencia al nadar y atrapa agua contra la piel causando pérdida de calor. Y aquí es donde la teoría se vuelve interesante, porque los humanos somos extraños entre los primates. Tenemos una capa de grasa directamente debajo de nuestra piel, que es mucho más gruesa que la de cualquier otro simio. Los chimpancés y gorilas son básicamente puro músculo. Pero los humanos, incluso los humanos delgados, tienen una capa significativa de grasa subcutánea. Los bebés nacen regordetes, con reservas de grasa que parecen excesivas para un mamífero terrestre. ¿Sabes qué otros mamíferos tienen grasa subcutánea extensa? Los acuáticos, focas, ballenas, hipopótamos, usan esta capa de grasa para aislamiento en el agua, donde el pelaje no funcionará. La hipótesis de los parásitos. Pero hay otra posibilidad, menos romántica que correr por sabanas iluminadas por el sol, menos controvertida que nadar en lagos antiguos. Es más cruda, más perturbadora y posiblemente más importante que cualquier otra explicación de por qué perdimos nuestro pelaje, los parásitos. Imagina que eres un ancestro humano viviendo hace 2 millones de años. Estás cubierto de pelaje, como tus parientes chimpancés. Y ese pelaje es hogar de un ecosistema completo de criaturas. Piojos arrastrándose por el pelo grueso de tu cuero cabelludo y cuerpo. Garrapatas enterrándose en tu piel donde el pelaje es lo suficientemente grueso como para esconderlas. Pulgas saltando de individuo a individuo. Y estos no solo son molestos, son mortales. Porque los parásitos que habitan en el pelaje no solo te hacen picar, portan enfermedades. El tifus, propagado por piojos corporales, ha matado millones. La peste, llevada por pulgas, ha aniquilado civilizaciones enteras. En entornos tropicales donde vivían tus ancestros, la carga de parásitos en mamíferos con pelaje es asombrosa. Los primates modernos en África ecuatorial pueden portar docenas de especies de parásitos diferentes simultáneamente. Algunos antropólogos argumentan que la pérdida del pelo corporal no fue principalmente sobre enfriamiento o natación. Fue sobre crear un ambiente donde los parásitos no pudieran prosperar. Piensa en la diferencia entre una superficie con pelaje y piel desnuda. El pelaje proporciona aislamiento, oscuridad, humedad, innumerables escondites. Es el hábitat perfecto para piojos, que necesitan permanecer adheridos a los tallos del pelo para sobrevivir. La piel desnuda, por el contrario, es un ambiente hostil para los parásitos. No hay lugar para esconderse, no hay tallos de pelo para agarrarse. Cualquier garrapata o piojo en piel desnuda es inmediatamente visible y vulnerable a ser arrancado. El sol golpea directamente la piel, creando temperaturas demasiado altas para que muchos parásitos sobrevivan. El legado de la desnudez. Entonces, ¿dónde terminamos después de seguir el rastro de nuestro pelaje perdido a través de millones de años de historia evolutiva? Con una realización simple pero profunda. No hubo un momento único en que los humanos perdieron su pelo. No hubo mutación dramática, no hubo salto evolutivo repentino. Solo capa sobre capa de presiones evolutivas, cada una empujando a nuestros ancestros hacia una piel cada vez más desnuda. La hipótesis de la sabana, la teoría del simio acuático, el problema de los parásitos, la selección sexual, la señalización social. Ninguna de estas explicaciones por sí sola es suficiente, pero juntas pintan un cuadro de fuerzas evolutivas convergiendo en la misma solución. El pelo tenía que irse. Y cuando lo hizo, todo cambió.
Sin pelo, necesitábamos ropa. Sin la protección del pelaje, necesitábamos refugio. Sin el pelo para proporcionar aislamiento, necesitábamos fuego. El problema de la termorregulación nos obligó a convertirnos en los mejores atletas de resistencia del planeta. Y los aspectos sociales de la desnudez, la capacidad de leer emociones en rostros desnudos, sentaron las bases para los sistemas sociales sofisticados que eventualmente nos permitirían construir civilizaciones. Somos simios desnudos, y esa desnudez se conecta con el lenguaje, el uso de herramientas, el arte, la cultura, todo lo que nos separa de nuestros parientes primates más cercanos. Cada vez que sudas durante un entrenamiento, estás usando el sistema de enfriamiento que la pérdida de pelo hizo posible. Cada vez que te abrigas contra el frío, estás compensando el aislamiento que tus ancestros perdieron. Cada vez que lees una emoción en el rostro de alguien, estás usando las ventajas de comunicación que la piel desnuda proporcionó. Somos los descendientes de los simios desnudos, y esa desnudez nos hizo humanos.